Leemos la palabra del Señor en Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa bondad y en la muchedumbre de tu misericordia, en tu amplia gracia que ha sido derramada en medio nuestro, nos permitas estar hoy reunidos como asamblea para participar del servicio público a ti. Tú mereces gloria, Señor, mereces honra, mereces honor, mereces nuestra alabanza. De hecho, mereces suprema alabanza, cosa que por nuestra caída y los vestigios del pecado aún en nuestra carne no podemos elevar ante ti, excepto por una razón: por Cristo. Por medio de Él podemos ofrecer a ti una alabanza suprema, perfecta, como es legítima ofrecer, como es apropiada a la excelsitud de tu gran nombre, a la magnitud de tu gloria. Solo por medio de Él podemos presentarnos ante ti, darte adoración y alabanza en una manera que es adecuada. Por lo tanto, te agradecemos, bendito Dios, por reunirnos aquí como pueblo tuyo, por darnos a nosotros y nuestros hijos tus benditas y santas promesas, por santificarnos cada día más por medio de tu ley, de tu palabra, por afirmarnos en tu palabra por medio de tu Espíritu, redarguirnos, convencernos de justicia, juicio y equidad. Gracias por todos estos dones que tú nos das a nosotros. Gracias por tomarnos como pueblo. En esta hora, Señor, gracias también por permitirnos la predicación de tu palabra, porque dice en ella misma que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Te rogamos pues, oh Dios bendito, que quites la simpleza de nuestra vida mediante la luz de tu palabra, porque ella es lámpara. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino. O como decía el apóstol Pedro, una antorcha, un fuego que arde en medio de la más oscura niebla en la cual nosotros haríamos bien en prestar atención hasta que el clarear de la mañana llegue y el lucero de la mañana, que es Cristo tu Hijo, resplandezca en perfección, en toda la altura de la perfección en nuestros corazones. Hasta que un día seamos ya, en un abrir y cerrar de ojos, constituidos gloriosos, a la imagen y semejanza de Jesucristo, como has prometido, bendito Dios, por medio de tu Hijo. Gracias por tan excelsas promesas. Así, Padre, te rogamos entonces que hagas que nuestro oído esté atento a tu palabra, atento a tu voz, como quien está hambriento del pan y espera recibirlo para devorarlo con hambre. Así te rogamos, bendito Dios, que hagas que nuestras almas estén hambrientas de tu palabra y que tu palabra y solamente ella sea predicada hoy de tal manera que alimente nuestro espíritu. Seamos hoy abastecidos del poder de tu espíritu por medio
de la predicación de tu palabra. Sean abiertos nuestros ojos a las benditas verdades que están en ella. Ayúdanos a crecer en gracia y en conocimiento. Haz arder, Señor, nuestros afectos y no solamente haz crecer nuestro intelecto, hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles mientras esperamos la pronta llegada de tu Hijo, a quien ansiamos, amamos y esperamos. Pero también te rogamos, Señor, por mi propia persona, pues soy carne, soy falible como hombre. No quiero hablar por mi propia cuenta o seguridad, sino bajo tu poder, según tu unción. Así que rogamos, bendito Padre Celestial, que por tu Espíritu Santo puedas guiarme a predicar de la manera que corresponde, como es adecuado, primeramente para la gloria de tu nombre, pero también para edificación de tu pueblo. Que lo que sea predicado sea tu palabra, nada más que tu palabra, solamente tu palabra, y que ella venga como luz y esparza, quite de en medio las tinieblas, los vestigios de ello que hay en nuestros pensamientos, en las estructuras mentales que nos hemos construido nosotros mismos. Que sean, Señor, deshechas nuestras propias estructuras mentales y el poder de tu palabra sea establecido en nuestras mentes para poder entonces honrarte como conviene y como tú nos has demandado. Porque no eres adorado, Señor, según la manera que nos imaginemos adorarte, sino que eres adorado realmente como tú mandas ser adorado. Haznos entonces entender. Utiliza este vaso, Señor. Haz de este siervo de utilidad, un recurso, una herramienta de utilidad para tu pueblo, y que no me desvíe yo ni a derecha ni a izquierda, sino que permanezca en tu palabra para poder ensalzar tu nombre en medio de tu asamblea, y así tu palabra sea predicada para tu gloria y para edificación del pueblo de tu pacto. Bendito sea tu nombre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al único Dios vivo y verdadero, trino en persona, uno en esencia, el Dios que vive y reina, que vendrá por nosotros. Bendito seas tú, Señor. En el nombre de Jesucristo, amado Padre, a ti extendemos nuestra oración con acciones de gracias. Amén. En el transcurso de nuestra exposición sobre la teología pactual reformada, o la teología del pacto desde la perspectiva cristiana reformada, hemos venido hablando acerca de varios pactos que el Señor ha establecido. Como solemos recordar, las iglesias modernas les gusta hablar mucho de pacto, pero no exactamente en los términos en los que las iglesias históricas y confesionales hablan acerca del pacto. Las iglesias modernas hablan acerca del pacto de pactar con Dios en dinero. Pero las iglesias cristianas conservadoras, históricas, que se adhieren a una confesión histórica, que son sanas en su teología, hablan del pacto acerca de la teología del pacto, acerca de cómo Dios ha establecido pactos y cómo se ha mostrado a lo largo de toda la Escritura en una estructura pactual que va desarrollando pactos a lo largo de toda la historia hasta llegar al clímax, que es el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Esa palabrita tan mal interpretada por muchas personas que profesan fe el día de hoy, la palabra pacto. Así hemos venido viendo entonces acerca de lo que Dios habla en la Escritura. Y hemos llegado el día de hoy a hablar sobre el pacto de Dios con Noé, como hemos visto en estos versículos, en Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Permítame dar una breve introducción al respecto. En la presente época, así como en tiempos pasados, han existido alrededor del mundo distintas perspectivas del significado del arco iris. La mayoría supersticiosas, como por ejemplo la superstición venezolana en nuestra nación de que el arco iris es un duende que persigue a los catires. Muchos de avanzada edad recordarán eso. O la superstición peruana, hace cientos de años atrás, que sostenía que si abrían la boca ante el arco iris, les gastaba los dientes y los empobrecía. O la muy conocida superstición, quizá la mayor, que es la superstición irlandesa de que al final del arco iris, ¿qué hay? Calderos de oro que han preparado, ¿quiénes? Los duendes. Todos estos son pensamientos errados y antibíblicos. Pero hoy mismo
existe un pensamiento sumamente errado y además dañino asociado al arco iris también, que ha estado permeando muchísimo en la sociedad y alcanzando a millones de personas en el mundo. Esta perspectiva es la que está contenida en la ideología de género. La ideología de género ha tomado el arco iris como señal también. De alguna manera para ellos es una señal de pacto. Es una señal de identificación del orgullo de todos aquellos que están bajo una bandera de supuesta diversidad e inclusión. Mas hoy veremos por la palabra de Dios que el arco en las nubes no es señal de duendes, ni es señal de pervertidos sexuales, sino que es señal de un pacto que hizo Dios, el Creador, con el ser humano, su criatura, para preservar la tierra hasta que la simiente prometida, Jesucristo, viniese para la redención del ser humano. Y luego en su segunda venida vuelva para la consumación del reino celestial. El arco iris es entonces, para finalizar esta introducción, la señal en los cielos del pacto de Dios con Noé, y es un eslabón más de la cadena de pactos divinos que conforman el pacto de gracia. Lo primero que hemos de notar en medio de esto, antes de entrar en materia, es precisamente que el pacto con Noé es un pacto que está constituido dentro del pacto de gracia. Todos los demás pactos que hemos de ver de aquí en adelante, como ya hemos visto el pacto de gracia anteriormente, y en la sucesión de la serie vimos una subserie que es las implicaciones en la educación de los hijos, las implicaciones del pacto de gracia. Ahora vemos el pacto de Dios con Noé. Este pacto está inmerso y sirve, es un coadyuvante, es un facilitador de los propósitos redentores divinos en el pacto de gracia. Así entonces el pacto de Dios con Noé, si bien no es un pacto salvífico, es un pacto que pertenece al pacto de gracia. Así como todos los demás pactos que iremos viendo con las Escrituras en adelante, según el favor de Dios nos permita, iremos viendo que estos pactos también pertenecen al único pacto de gracia mediante el cual Dios salva a las personas desde la antigüedad. Ahora, en el desarrollo de nuestro tema, debemos comenzar por recordar el contexto bíblico precedente al pacto con Noé, es decir, lo que está anterior a la porción que nosotros hemos leído. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo se ha desarrollado la historia de tal manera que llegamos al punto en el que Dios establece este pacto con Noé? ¿Qué ha pasado con el resto de la humanidad? ¿Qué ha pasado con el resto de los animales? ¿Qué ha pasado con el resto del mundo? Con esta contextualización, a medida que vamos contextualizando, vamos en cierta medida desarrollando un panorama en el cual se nos aclara el entendimiento acerca de este pacto de Dios con Noé, y que, por supuesto, hasta el día de hoy sigue sostenido ese pacto. Todo lo que acontece en Génesis capítulo 9 puede ser mejor entendido yendo, por supuesto, al contexto antecedente, precedente, anterior. Así podremos ver la dirección que lleva en el transcurso de la narrativa de la redención en las Santas Escrituras. Las Escrituras son, por supuesto, la expresión divina acerca de este plan de redención. Y, por supuesto, en ese desarrollo está también inmerso este pacto con Noé. Vamos a la primera parte. Vamos a ir viendo desde las Escrituras anteriormente. En Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que lo primero que debemos recordar es que Dios creó los cielos y la tierra. Y usted dirá: pastor, ¿por qué se va tan anterior? Porque todo esto va a tener que ver cuando nosotros leamos que el Señor se enfurece y destruye la tierra por medio de un diluvio. Recuerde, la tierra le pertenece a Dios. Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, todo lo creó Él. Le dio forma y lo hizo plenamente funcional y habitable. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice incluso que el Espíritu de Dios estaba por encima de la faz de las aguas, como
como un águila, ¿no? Que recubre a sus polluelos para calentarlos y darle forma, como el original lo muestra también. También pobló el Señor con diversas criaturas a este mundo que Él creó. Allí en Génesis capítulo 1, desde el versículo 24 al 25, encontramos que Él dice claramente que todas estas cosas, estos animales, estas criaturas, por el poder de Dios vinieron a existencia. Y entonces en el sexto día creó Dios a Adán y a Eva. Adán y Eva no descienden del mono, no descienden de una bacteria evolucionada, sino que fue creada por Dios directamente. Esta criatura, que llegó a ser la corona de la creación, fue creada por el mismísimo Dios, creada del polvo de la tierra, como dice la Escritura, y fue creada a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1, del 26 al 28. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los bendijo a ambos. Contaron con la bendición de Dios, haciéndoles corona de la creación, porque el texto dice claramente que ellos habrían de señorear, el ser humano habría de señorear sobre toda la creación. Sigue nuestra lectura y Dios muestra en Génesis 1:31 su sello de aprobación de todo lo que había creado en perfección. Él dice que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Así que no había nada malo en todo lo que Dios había creado. Y había creado al hombre como corona de la creación, le dio su bendición, lo colocó entonces como rey del mundo, en su representación de Dios mismo en la tierra, y le ordenó, por supuesto, que la administrara. ¿Qué hizo entonces el Señor? Y mire cómo todo esto es Dios actuando en la historia. Esto es lo que quiero que vean. La perseverancia de Dios siendo el actor principal de esta historia y por supuesto quien escribe esta historia. No es el hombre el centro, es Dios el centro. No es el hombre el que escribe la historia de la redención, es Dios quien escribe la historia de la redención. Entonces Dios planta un huerto. No solamente la tierra que había creado era perfecta, sino que plantó de manera especial un hermoso huerto llamado Edén. Y allí en ese huerto que plantó Dios mismo, no lo plantó el hombre, allí fue colocado Adán para cultivarlo. Y no obstante, no satisfecho con esto Dios, también les proveyó de hermosas y deliciosas bendiciones, como dice Génesis 2:8. Hermosos plantas y deliciosos frutos. Y su trabajo era sumamente sencillo porque Dios mismo hacía que todo este trabajo fuera perfectamente sobrellevable. Además de esto, constituyó a Adán cabeza federal de la humanidad y estableció el pacto de obras con él, pacto que ya vimos en el pasado. Le dio una ley con su respectiva bendición y maldición, como dice Génesis 2, del 15 al 17. Y le dijo claramente, si comes del fruto de este árbol, el día que lo hagas, ese día ciertamente morirás. Vemos también en esta primera parte que al establecer Dios el pacto de obras con Adán, Adán desobedeció y transgredió el pacto, como dice Génesis 3:6. Tomó del fruto que su mujer le había dado y lejos de refrenarse y decir, ¿qué haces? O refrenar a su mujer antes de que comiera de ello, más bien participó. Y al participar Adán del fruto, fueron como abiertos sus ojos y entonces tuvieron miedo y se dieron cuenta que estaban desnudos y huyeron en vergüenza y en temor. Señal y característica que sigue estando vigente hasta el día de hoy en los pecadores modernos, tanto como en los antiguos. El hombre no busca a Dios. El hombre en su pecado siempre huye y se esconde de Dios. Desde que Adán pecó por primera vez, todos los hombres se comportan de la misma manera. Por eso el Salmo afirma lo que afirma y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, citando el Salmo, dice, no hay ni aún un justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se han desviado. Así entonces la desobediencia de Adán, nuestro primer padre, trajo una condenación a toda la tierra. Fue transgredido el pacto, como nos recuerda Oseas capítulo 6, versículo 7. Adán transgredió este pacto y la maldición vino sobre él, sobre su posteridad y sobre toda la tierra.
como nos recuerda Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19. Ahora, en esta primera parte introductoria de el contexto, podemos ver claramente cómo todo va en ascenso hacia un clímax de perfección, de fulgor de brillo, de la gloria del Señor, de las bendiciones del Señor. Todo mientras se va construyendo y asentando y afirmando, va tomando forma conforme al corazón de Dios. Y Dios bendice toda su obra y bendice al hombre que colocó como corona de la creación. Y planta un huerto de manera especial y coloca al hombre que de manera especial creó a su imagen y semejanza en ese huerto que estaba en su perfección de creación. Y lo bendice y le da capacidades y les da entendimiento, les da el don del habla, del entendimiento, les da el don de trabajar también, porque el trabajo es una bendición. Antes de la maldición estaba allí. Dios colocó al hombre para trabajar. Y en medio de todo ello, llegando al clímax, entonces coloca a Adán como representante de toda la humanidad, como cabeza federal. Este primer Adán, como ya hemos visto en la predicación del pacto de obras, iba a representar al ser humano en pacto con Dios. Si él obedecía al Señor, entonces alargaría su mano para comer del árbol de la vida. Si él desobedecía a Dios y quebrantaba el pacto, no tendría la oportunidad de alargar su mano y comer del árbol de la vida, sino que sería desechado y la muerte sería para siempre de él y su posteridad la señal de ese quebrantamiento del pacto. Así entonces vemos cómo llega hasta un clímax la historia hasta arriba y luego se derrumba. Y la causa en la que se derrumba todo esto es el pecado. Aquí hay la primera vez en la que se nos menciona la entrada del pecado, en Génesis capítulo 3. Y desde entonces y a lo largo de toda la Escritura, y como rememora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, siempre la paga del pecado ha sido la muerte. Así que el ser humano desde que nace en esta condición y en esta tierra, en cualquiera de las dispensaciones pasadas, y en la nueva también, todo el que nace bajo la maldición del quebrantamiento del pacto de obras por Adán, como Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 5. Vamos a la segunda parte del contexto acerca de todo lo que ha sucedido antes del pacto con Noé. Entonces, Dios coloca la maldición del pacto de obras sobre el ser humano. Pero en el mismo momento que Dios coloca la maldición sobre el ser humano por el quebrantamiento del pacto, en el mismo momento manifiesta el pacto de gracia, otorgando así un redentor que habría de venir a deshacer la maldad y la muerte, la simiente prometida, aquel que es llamado nuestro Señor, nuestro Redentor, Jesucristo. Y podemos leerlo claramente allí, vamos a leerlo para recordarlo. Génesis 3:15. El protoevangelio, como ha sido llamado. La primera mención evangélica en la Biblia no aparece en el Nuevo Testamento. Está aquí, en el inicio de la historia de todas las cosas. En la primera vez que nuestros padres fallaron en el pacto con Dios, allí Dios mismo mostró su gracia. Nunca el hombre ha estado abandonado a su propia suerte. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nuestro Señor Jesucristo vendría a ser entonces, según ya hemos visto, ese postrer Adán, que con ese calcañar herido por la simiente de la serpiente, que es la muerte en ese contexto, herido por la muerte, con ese mismo calcañar herido pisotearía la cabeza de la serpiente, venciendo a través de su misma muerte la muerte, para quitar sobre nosotros nuestra muerte, darle muerte a la muerte. Esto por la gracia del Señor. Dios entonces establece su pacto de gracia otorgando este redentor. Pero como el pecado tiene consecuencias, Dios retira a Adán y a Eva del Edén y los envía a trabajar y vivir en una tierra ahora maldecida por Dios, como nos recuerda Génesis 3, del 22 al 24.
Espinos y cardos producirá la tierra, y ahora será afanosa la labor sobre la tierra. Antes no lo era. Era una bendición deliciosa. Ahora será una imposición afanosa. Espinos y cardos, y con el sudor de su frente, y aquí estoy teniendo bastante, con el sudor de su frente comerán su pan. La tierra ahora estaba bajo maldición. La maldición del pacto de obras. La maldición que venía de un Dios airado en contra del pecado, en contra de la maldad. Y eso es apenas empezando la historia. ¿Qué sucede luego? Adán y Eva tienen entonces muchos hijos. Génesis capítulo 5, versículo 4 dice que tuvieron muchos hijos. Algunos, por no prestar atención a los detalles, piensan que nada más tuvo a Abel, a Caín y a Set. Pero la escritura dice que tuvieron muchos hijos e hijas. Tuvieron entonces muchos hijos. Tuvieron muchos hijos. Pero ¿qué continuó ocurriendo? Que de la unión de la malvada descendencia de Caín, que nos es narrada en Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 24, su historia de cómo mató a su hermano y luego, por supuesto, cómo él tiene su descendencia y cómo se va multiplicando el pecado en la descendencia de Caín, así como tan pecador fue Caín, que pecó asesinando a su hermano, fue el primer asesinato de la historia de la humanidad. Así entonces en la descendencia de Caín comenzó a haber grandes maldades y pecados. La primera poligamia estuvo en la descendencia de Caín. Por ejemplo, usted puede verlo allí en Génesis capítulo 4, del versículo 1 hasta el 24, leerlo. Con la descendencia justa de Set, que invocaba el nombre de Dios, hubo una mezcla entre la descendencia de Caín, que eran muchos pecadores y se habían olvidado de Dios, y la descendencia de Set, que invocaba el nombre del Señor. Vamos a ver si esto es verdad. En Génesis capítulo 4, versículo 26, la palabra del Señor nos recuerda, dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tenemos entonces que Adán, dentro de los hijos que había tenido uno muy malo, llamado Caín, que ya sabemos la historia y lo que hizo, y tuvo uno muy justo, muy amante de Jehová, muy sirviente de Jehová, a la manera de Abel, como su propia madre dijo: me ha sido dado este hijo en lugar de Abel, a quien Caín asesinó. Ahora, cuando comienza a pasar el tiempo, estas personas que por supuesto invocaban al Señor y que caminaban con el Señor. Usted puede ver eso en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Miren lo que dice. Génesis 5, 22 al 24. Dice: y caminó Enoc. Enoc viene de la descendencia de Set. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Era gente que no solamente invocaba a Dios, sino que caminaba cercanamente a Dios. Amaban al Señor, tenían intimidad con el Señor. Pero sucedió que, como el incremento del pecado suele darse evidencia el día de hoy también acerca de ello, comenzaron a mezclarse la generación de Caín, a quienes se llaman los hijos de los hombres, con la generación de Set, llamados los hijos de Dios, las hijas de los hombres, con los hijos de Dios, que son la generación de Set, los que invocaban el nombre de Jehová. Comenzaron a tomar mujeres para ellos y a mezclarse entre ellos. Y esto nos es narrado en Génesis capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 6. Algunos, leyendo de manera fantasiosa la Biblia, ven allí de alguna manera, aunque no lo nombre el pasaje, ángeles que descienden a tener sexo con las mujeres. Eso es una especulación que no está para nada en el texto. Pero lo que nos viene diciendo el texto es darnos la genealogía de Caín y sus pecados, darnos la genealogía de Set y mostrarnos que honraban a Dios, invocaban el nombre de Dios y caminaban con Dios. Y luego nos dice que las hijas de los hombres y los hijos de Dios se unieron, y de allí, por supuesto, vino grave daño a la tierra. Se multiplicó la maldad. Los gigantes en este contexto no eran tan gigantes de estatura, aunque lo eran, como de maldad delante de Dios, como vimos en la lectura formal de las Escrituras el domingo pasado. Esta
esa maldad entonces comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Hubo mucha violencia, como muestra Génesis 6 del 1 al 6. ¿Qué sucedió? Le pesó a Dios en el corazón el estado pecaminoso del ser humano, y entonces se propuso raer de la tierra a los hombres y animales que él había creado. Génesis 6:7 nos dice eso. Ahora, en medio de todo esto, porque podemos ver ahora también una especie de incremento, ¿no? Desde el inicio de la historia vemos un incremento en la historia, un subir, pero este subir era en el clímax de la perfección, de la bonanza, de la bendición, de la gloria del Señor. El pecado irrumpe en la historia y una caída seca en ello. Y hay maldición para la tierra, lágrimas, y comienza ahora otra vez una subida. Pero esta escalada es ahora una escalada de pecado. Comienza el pecado a multiplicarse sobre la faz de la tierra, hasta el punto en que Dios dice: ya basta, no más. Voy a raer de sobre la faz de la tierra al ser humano y las criaturas que he creado sobre la tierra, porque me he hastiado de su pecado, me ha pesado en el corazón haberles creado. Pero en medio de todo ello, como solemos ver a lo largo de toda la Escritura, un destello de la gracia de Dios vuelve a alumbrar. En el primer pecado de nuestros padres, al acontecer esto, hay el destello de gracia allí. El pacto de gracia es establecido en el mismo momento en el que pecan nuestros padres. Y ahora, en este contexto, en Génesis 6, pasadas varias generaciones después de Adán, cuando se ha multiplicado el pecado, en medio de toda esa penumbra de maldad, Dios ve a un hombre de la descendencia de los que invocan el nombre de Jehová y caminan con él, que se mantuvo fiel y que era justo: Noé. Este hombre, como dice Génesis 6:7, halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8, perdón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bendito sea Dios. He aquí la semilla de este pacto. No la encontramos en el capítulo 9, que es el establecimiento formal del pacto. La encontramos en este texto antes del establecimiento formal. ¿Por qué? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. He aquí el semillero de este pacto, el origen de este pacto. ¿Cuál es el origen? La gracia de Dios. Este pacto no es un pacto que sea distinto en el sentido de naturaleza al pacto de gracia. Puede que las funciones se propongan algunas cosas distintas que son para facilitar el propósito redentivo, pero no es distinto. Es un pacto por la gracia del Señor. Noé halló gracia. El pacto con Noé pertenece al pacto de gracia. Sirve como facilitador de los propósitos divinos redentivos, aunque en sí mismo no sea un pacto salvífico. Entonces, en esta segunda parte del contexto, hemos podido ver que aun cuando el pacto de obras y su maldición por parte de Dios cayó sobre el género humano, y que en medio de todo ello se multiplicó la maldad sobre la tierra, y que Dios se propuso raer a todo ser viviente sobre la faz de la tierra por causa de la multiplicación de la violencia y la maldad, Dios vuelve a hacer brillar su gracia en medio de todo ello, y escoge a un hombre y a su familia, como veremos ahora también, por causa de su gracia. Vamos a la tercera parte de esta contextualización de nuestra enseñanza. Dios, por su gracia, manda a Noé a construir un arca gigantesca. Allí mismo en Génesis capítulo 6, desde el versículo 13 al 14, le da las especificaciones de cómo debe hacer para construir aquello que Dios le estaba mandando a construir. ¿Por qué le mandó a construir un arca? Porque estaba resuelto Dios a destruir a todos los hombres sobre la tierra por medio de un diluvio. Génesis 6, versículo 17, lo dice claramente: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios estaba resuelto entonces a destruir a todas estas criaturas. Ahora, ¿qué tenemos aquí también en medio de todo ello? No puedo detenerme, pero voy a hacer un breve paréntesis. Me detendré cuando estemos culminando nuestra teología pactual reformada y retomemos la explicación de Génesis.
si Dios así nos permite, ¿no? Hay aquí un gran detalle que nos dispara de manera primitiva hacia Jesucristo. Todo ello nos anuncia y nos va una señal hacia allá. Porque todos los pactos que están sobre este fundamento que es el pacto de gracia, en este edificio que es el pacto de gracia, este piso que es el pacto de Dios con Noé, apunta a la cúspide de este edificio que es el pacto nuevo en Jesucristo. Y en medio de todo ello, en el pacto con Noé, hay semillas que nos anuncian, nos entrelazan, nos coordinan con los demás pactos y sobre todo con el pacto en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 14, permítame hacer este breve paréntesis. En Génesis capítulo 6, versículo 14, Dios manda a Noé diciéndole: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y dice, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esta palabrita, que quizás muchos hayan escuchado y dicho, calafatear es recubrir. Bueno, ya lo voy a hablar un poco, brevemente. Esta palabrita es capar. Capar, el vocablo hebreo capar, tiene mucha coinonía porque es básicamente la raíz de la palabra kippur. Y usted dirá, ¿y eso con qué se come? ¿Y para qué sirve? La palabrita kippur, el vocablo hebreo kippur, estaba dentro de una de las expresiones más solemnes, de una de las ceremonias más solemnes y santas para el pueblo de Israel más adelante. El Yom Kippur, o el día de expiación. Así que capar tiene que ver con kippur. Recubrir tiene que ver con expiación. Y de hecho, el sentido más amplio, teológicamente hablando, en las escrituras, del vocablo capar es cubrir, en el sentido de cubrir para perdonar la maldad, para evitar la destrucción. No es extraño entonces ver que Dios le haya dicho que calafateara con brea el arca, para que el agua del diluvio, de la destrucción, no entrase al arca para destruir a quienes estaban protegidos en el arca. Nada de las aguas de destrucción podrían permear al arca de salvación. Estaba calafateada. De la misma manera se nos presenta en Levítico 16. El amplio uso de la palabra expiación allí obedece al término kippur, en donde básicamente, y para ser breve también esta acotación, la sangre del cordero inmolado era derramada sobre la mesa o la tabla de la propiciación. ¿Para qué? Para hacer expiación por el pueblo. Y cuando la sangre era derramada, era cubierta la tabla de la propiciación. Se estaba haciendo expiación. Esta sangre estaba cubriendo las dos tablas, el decálogo moral que estaba dentro del arca del pacto, que estaba allí también con la porción de maná que Dios preservaba allí para mostrar su poder, para sustentar su pueblo en medio del desierto y en cualquier circunstancia. Y la vara de Aarón que reverdeció, por medio del cual él mostraba que él pastorea a su pueblo. Y como dice el profeta, nos capitaneará o nos pastoreará, nos guiará más allá de la muerte. Bendito sea el Señor. La sangre cubría esta tapa del propiciatorio. Así una forma de capar allí para hacer kippur, para hacer expiación. ¿Y qué encontramos luego en el Nuevo Testamento? En pasajes como Hebreos 9, del 11 al 12, que es la sangre de Cristo la que cubre para que nosotros no seamos destruidos al final del mundo. Porque habrá un juicio y habrá una destrucción venidera, como veremos al final. Pero todas estas cosas son evitadas en una nueva arca de salvación, Jesucristo, quien con su sangre de alguna manera nos está protegiendo en Él, en su cuerpo, su iglesia, su asamblea. Y esta arca de salvación evita que la destrucción foránea externa venga a nosotros. Si las aguas del diluvio no penetraron en un arca de madera por estar calafateada con brea, por estar capar con brea, y ellos no fueron destruidos, ciertamente el creyente no será destruido por el fuego de la destrucción del juicio que viene si está en Cristo, kippur, con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Cerrado el paréntesis en este aspecto,
Vemos entonces que por la gracia del Señor Dios manda a Noé a construir esta gigantesca arca porque el diluvio habría de venir a destruir. ¿Qué es lo que sucede? La gracia de Dios que había sido hallada por Noé es también dispensada de manera pactual sobre Noé y su hogar. Génesis capítulo 6, 18 lo dice. Lo leemos, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bendito sea el Señor. Nosotros podemos ver desde el inicio de este capítulo que el Señor, en el versículo 9, dice que Noé era justo, era un creyente, era alguien que invocaba el nombre del Señor. Y como vemos claramente luego, 3 capítulos más adelante, que hace un altar, claramente Noé era un hombre devocional. Era un hombre que amaba al Señor, pecador como cada uno de nosotros, heredero naturalmente de aquella ira y maldición que cae, por supuesto, sobre todo el género humano por causa del primer pecado de nuestro primer padre Adán. Pero temeroso de Dios, amante de Dios, fiel al Señor, justo ante el Señor. Entonces, en medio de todo ello, se nos dice que ese hombre, elegido por la gracia divina en ese contexto, no porque era justo, por supuesto que no, sino por la gracia del Señor. De otra manera, no habría sido llamada gracia si hubiese sido elegido por su justicia. Habiendo sido elegido, le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu hogar también. Ahora, en este punto, perdón, está caliente el asunto. En este punto es importante recordar que en todos los pactos que vamos a ir viendo y que ya hemos venido viendo en las Escrituras, todos estos pactos Dios considera el hogar por causa de la fe de los creyentes. En las Escrituras no hay tal cosa como una especie de acercamiento individualista de parte de Dios a las personas. Cuando Dios creó al ser humano, quería que el ser humano se multiplicara sobre la faz de la tierra bajo su bendición. Y que así entonces los hijos de Dios se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Dios no tiene un acercamiento individualista, sino que vemos claramente en las Escrituras que tiene un acercamiento familiar. Siempre se nos ve en las Escrituras. Por eso podemos ver claramente que las promesas se extienden a los creyentes y a sus hijos. Y las consecuencias del pecado también dice a los creyentes y a sus hijos. Como vimos claramente en el quebrantamiento del pacto de obras por medio de Adán. Pecó Adán. ¿Y quiénes entonces están heredando la naturaleza adámica? Todos sus hijos. Así entonces vemos la gracia del Señor en este contexto. La fe del creyente en este contexto es un canal mediante el cual Dios también dispensa su gracia para alcanzar a su hogar y la posteridad. Porque el deseo de Dios no es salvar un individuo, sino salvar naciones, familias enteras y salvar así naciones, como veremos mucho más adelante cuando lleguemos al pacto abrahámico. Y de allí, por supuesto, en adelante, toda la Biblia está llena de ello. Miren esto, Génesis 6, 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tu hijo contigo. Vea también 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire también Génesis 9:9, lo leímos hace un rato. Dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Todo esto nada más que en el contexto de Noé. Y es algo que se repite constantemente a lo largo de toda la historia de la redención, narrada en las Escrituras. No es algo novedoso. ¿Qué sería novedoso en este contexto? Cierro este paréntesis para continuar en nuestra tercera parte de contextualización. ¿Qué sería novedoso? Que llegásemos al nuevo pacto, leyendo en el Nuevo Testamento, llegásemos al nuevo pacto y Dios diga: ya no quiero tratar con las familias ni con los hijos de los creyentes. Eso sería muy novedoso. Eso sería muy novedoso. Ahí el Señor habría cambiado, lo cual es imposible. Pero desde el inicio Dios se muestra oportuno, misericordioso, lleno de gracia y bondad para con el creyente y para con sus hijos también.
Bendito sea el Señor. Cerrado este paréntesis. Ahora, en este pacto particular con Noé, hay una misericordiosa gracia que se extiende de manera general sobre las otras criaturas también, y alcanza a 2 de cada especie de entre los animales, para preservarles también para el nuevo inicio de la tierra. Lo podemos ver aquí en Génesis capítulo 7, versículos 2 y 3. Vamos a seguir en nuestra historia. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Esto entonces nos permite ver claramente que este pacto, para culminar esta tercera parte, este pacto es, por tanto, un pacto de preservación por la bendita gracia de Dios. El pacto de Noé, si bien no es un pacto salvífico en lo espiritual propiamente, este pacto es un pacto de preservación por la gracia bendita de Dios. Esta gracia incluso llega a alcanzar de manera general a estas criaturas que también iban a entrar en el arca de Noé. Cuarta parte de esta contextualización. Nos acercamos al final. Dios avisa a Noé cuándo vendrán las aguas del diluvio universal. Génesis 7:4 nos dice: porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Note, como desde un principio le hice hincapié, hermano, como en todo el proceso, ¿quién es el actor principal y quien prescribe y escribe la historia? ¿Es el hombre el que está haciendo la historia? Claro que no. Dios dice: yo creé al hombre. El hombre pecó contra mí. Yo raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que yo hice. Y yo te escojo a ti, Noé, para preservar a la humanidad. Y te mando a que hagas esta arca. Entonces, cuando vemos a Noé obedeciendo estas cosas, es Noé sencillamente corriendo en medio de la gracia de Dios. No por causa de que Noé por su propia voluntad hubiera movido a Dios a hacer estas cosas. Tampoco como algunos charlatanes que les gusta parlotear mucho, que pasan mucho tiempo predicando en vez de estudiar las escrituras y no conocen nada de ellas, que dicen que es el hombre que escribe el destino de su historia. En las escrituras no vemos tal cosa. Es Dios quien escribe la historia de todo cuanto ocurre. Y es Dios quien destina todo lo que ocurre. Ahora, vemos también que en las escrituras nos dice que Dios hace que todos entren en el arca y Él entonces cierra la puerta mientras libera la gran destrucción del diluvio en la tierra. Vamos a Génesis 7, del 15 al 17. Dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Están leyendo, verdad, hermanos? Abra su Biblia. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Es evidente, por si a las moscas alguien no lo había considerado, que Noé no podía llevar a todas esas bestias, después de que el pecado había entrado a la creación, llevarlas hacia el arca. Son bestias que ahora son completamente salvajes, violentas se vuelven. Así que, ¿qué es lo que hace que aquellas bestias, aquellos animales, vayan de 2 en 2 hasta el arca? El poder de la gracia divina. Y de la misma manera, dirigiendo a Noé, entonces entra Noé con su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas, y todos los animales escogidos por el Señor entran en el arca, y Dios mismo cierra el arca. No dice que Noé la cerró. Dice que Dios la cerró. La salvación es de Jehová. Él atrae hacia sí a quienes Él quiere preservar. Y los encierra y los preserva. Como dice el proverbio, Él es quien preserva el camino de sus santos. Bendito sea el Señor.
Entonces, allí, cerrando la puerta, comienza a liberar la gran destrucción del diluvio en la tierra. ¿Qué pasa? Las aguas del diluvio sobrepasan todos los montes bajo el cielo y muere toda criatura viviente sobre la faz de la tierra. Hay algunas especulaciones completamente infundadas y algunos creyentes han sido manipulados por esta palabrería de la falsamente llamada ciencia, como determina el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo, diciendo que este diluvio fue local y no universal. Hago este breve paréntesis para hacer apologética sencilla y breve. Las Escrituras, por lo menos para nosotros los creyentes, y ya el mundo será juzgado si no creen en esto, para nosotros los creyentes dice claramente que las aguas subieron sobre la faz de la tierra y todos los montes de la tierra quedaron cubiertos. Dice Génesis 7 del 19 al 22, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, de todos los cielos, de todos los cielos, todos los montes fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. El diluvio entonces fue universal, acabó con toda forma de hálito de vida sobre la faz de la tierra. Sobrepasaron a los montes más altos de la tierra, 15 codos por arriba. No hubo oportunidad ni siquiera de escapar al monte más alto de la tierra para esperar que el agua llegara hasta las orillas y preservar la vida allí. No, todos murieron. Todos murieron. ¿Qué pasó con Noé? Con toda su casa y los animales quedaron preservados dentro del arca. Génesis 7:23 nos dice, acabando básicamente ese capítulo: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de sobre la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Nótese, hermano, que no es impropio de la narrativa del Señor en las Escrituras mencionar en este aspecto particular que fueran los hijos los justos ante Dios. Para nada. Siempre se nos menciona Noé allí, siendo el cabeza de hogar y siendo el creyente como el responsable de su casa, por supuesto, y además como el canal activo mediante el cual Dios derramó su gracia para con el hogar. Se salvó Noé y aquellos que con él estaban. Los que no estaban con él, evidentemente, no siguieron el camino de él. Pero esta casa, obediente al camino de Noé, fue preservada por la gracia del Señor. Aunque tenemos allí piedad de parte de un hombre, aunque tenemos allí devoción también en las Escrituras de parte de un hombre, buen liderazgo, diligencia en hacer la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos de parte de un hombre, recuerda, hermano, el centro de toda esta historia y el centro del pacto con Noé no es Noé. ¿Quién es el centro? Dios. Dios es el centro. Entonces, al cabo de 150 días las aguas descendieron y se secaron de sobre la faz de la tierra. Eso lo vemos en Génesis capítulo 8 del 13 al 14. Se secaron las aguas sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo primero que hace Noé al salir del arca? Edificar un altar y dar un sacrificio de agradecimiento al Señor por esta gran preservación que Dios había hecho. Y lo vemos allí en Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, recuerde que había 7 parejas de cada animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Una manera primitiva de dar agradecimiento a Dios, de decir gracias, bendito Dios, por la preservación que has hecho. Vemos claramente en medio de todo esto que la gracia del Señor, aparte de haber estado preservando al hombre y a su casa, de hecho, y a los animales que estaban dentro del arca, también había provisto al hombre los medios para presentar adoración y agradecimiento a él mismo.
Es la razón mediante la cual la adoración a Dios en las iglesias no debe procurar ser centrada en un hombre o en métodos de hombre o según el criterio del hombre. Porque es Dios según su criterio quien debe regir nuestra adoración, quien debe dar forma a nuestra adoración, quien debe dar los elementos para nuestra adoración también, para entonces hacer uso de ellos conforme a su voluntad. Cerrado el paréntesis en este principio. Hemos terminado la cuarta parte en este aspecto. Dios ha venido mostrándonos en las Escrituras entonces que aun cuando las aguas del diluvio universal y la destrucción llegaron a toda la tierra, que el gran abismo, la fuente de ella se rompió y las aguas volvieron a estar como en un principio sobre toda la faz de la tierra, como se nos mostraba ya en Génesis capítulo 1, versículo 2, la gracia del Señor preservó a Noé y a toda su casa y todos los que estaban con él. Nuevamente, quien vence en medio de toda esta historia es la gracia de Dios, y a él debe ser toda gloria y honra, porque aun cuando un hombre es salvado, la gracia de Dios es la que ha sido manifestada en medio de todo esto. Quinta y última parte, para comprender el pacto de Dios con Noé. Ahora, en medio de este capítulo 8, en el versículo 21 y 22, nos damos cuenta que el Señor promete en su corazón, no lo verbaliza a Noé, dice explícitamente que Él promete eso en su corazón, no volver a destruir a los vivientes por medio de otro diluvio universal, sino que promete preservar el continuo funcionamiento del orden cosmológico natural. ¿Qué es eso, pastor? Son palabras muy técnicas. Bien, la forma en la que el mundo subsiste y es hasta el día de hoy. Ya. Por ello, aquel cuento del calentamiento global que está permeando en muchos noticieros hoy día, asustando a mucha gente. ¡Oh, los polos se descongelan! ¡Todos nos vamos a ahogar! Dios ha prometido que no volverá a ocurrir. La historia del cambio climático, ponme paréntesis en este punto también. La historia del cambio climático es una mera manipulación. Le explico el porqué. Siempre ha existido un cambio climático. Se llama el ciclo de la vida. Y Dios mismo lo muestra aquí. Mientras Él recuerde su pacto, siempre habrá sol y lluvia. Siempre habrán las estaciones. Podemos notarlo. Vamos a leerlo, a ver si le creemos al Señor. 8:21-22. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán, ¿qué? La sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras el Señor no haya destruido la tierra, porque viene un último juicio para ello, y ya vamos a hablar, ahora mismo, en un momento. Mientras no haya venido el juicio de Dios sobre la tierra, el juicio final de renovación de todas las cosas, donde los impíos serán quitados de en medio y los justos heredarán la tierra como Él promete, hasta ese momento no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. No tema, hermano, por el cuento del cambio climático. Creen Dios. Aquellos que idearon el cuento del cambio climático en el sentido especulativo y amarillista, de hacer generar un caos en las personas y moverlos por el miedo, porque mientras las personas son más miedosas, mientras más aterradas están, no solamente es más fácil manipularlas, sino que ellas mismas clamarán por una solución. Cualquier solución que les provean, dánosla. Y con el cuento del cambio climático, están diciendo a las personas: no tengan más hijos, porque tener más hijos aumenta la sobrepoblación mundial. Y eso, por supuesto, aumenta
el peligro del cambio climático y el calentamiento global. En serio, eso está sucediendo. Y hay gente que dice, estamos salvando la tierra, así que yo pues me practico la vasectomía y voy a ligar a mi mujer. Yo estoy cuidando la tierra, estoy preservando la tierra, la estamos salvando de su destrucción. ¡No! La tierra la preserva el poder de la palabra de Dios. Y de hecho, esta forma de disque preservación que muchos están tomando para con la tierra, y así como esa absurda idea adjunta al cambio climático, hay muchas otras que no es menester en esta hora pegarme a ellas a explicarlas. En su momento habrá tiempo para ello. Pero ninguna de estas formas pueden en realidad preservar. Si no es el poder de Dios, no puede haber día y noche, invierno y verano, lluvia y sol, sementera y siega, sembrar y cosechar. Sin el poder de Dios, nada de esto puede ocurrir. Es la gracia de Dios lo que permite que la tierra aún se mantenga de esa manera. Así que no, la tierra no volverá a ser destruida por medio de un diluvio. Las fuentes de los abismos no volverán a ser rotas de la misma manera anteriormente para raer de sobre la faz de la tierra por medio de diluvio a todo ser viviente. No, esa no será la manera. Aunque esto es prometido en el corazón de Jehová, Génesis 8 del 21 al 22, esta es en sí misma la promesa que se explica de manera más detallada después en el establecimiento formal del pacto con Noé, que fue nuestra lectura del día de hoy. Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. ¿Qué es entonces el arco iris? Volviendo a lo que estábamos hablando en este contexto. El arco iris entonces, como señal del pacto, porque es una señal del pacto de Dios con la humanidad, es dada a nosotros como recordatorio de al menos tres cosas. Uno, que el Señor no volverá a destruir por medio de las aguas del diluvio al mundo. Y eso es bastante. Podemos estar completamente confiados. Toda vez que veamos el arco en las nubes, Dios ha prometido no destruir al mundo por medio de aguas del diluvio. Las fuentes del abismo no se volverán a quebrantar. Las cimas de los montes más altos no volverán a ser cubiertas 15 codos por arriba. No sucederá. Eso no sucederá. Segundo, es un recordatorio, la señal del pacto para nosotros, de que Dios preservará el orden cosmológico funcional y sustentable para la vida. Habrá verano e invierno, día y noche, siembra y cosecha. Las estaciones están aseguradas por el poder de Dios. El hombre ni crea esto, ni puede preservar esto, ni hacer que se mantenga en la tierra. El hombre puede aprovecharse de ello, sembrar en su respectivo tiempo, cosechar en su respectivo tiempo, dormir en el respectivo tiempo, trabajar en el respectivo tiempo, ver la luz del sol, dormir en las noches. Todas estas cosas puede hacer el hombre y disfrutar el hombre, pero no dependen del hombre, dependen de Dios. Y dependen más precisamente del poder de Dios que hace que este orden se mantenga funcional y sustentable. Funcional y sustentable. Y en tercer lugar, el arco iris puesto en las nubes nos recuerda a nosotros también que la ira del Señor destruyó a toda criatura por causa de la multiplicación de la maldad y el orgullo de los hombres malvados. Pero los justos fueron preservados por la gracia del Señor en medio de esa destrucción. No fueron quitados de la destrucción. En medio de la destrucción, fueron preservados por la gracia de Dios. Así que este pacto para nosotros el día de hoy debe recordarnos varias implicaciones. No dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina que clama que el mundo va a ser destruido de una manera por lo menos distinta a la que Dios ha prometido. Ya vamos a leer a nuestro Señor Jesucristo en eso. Segundo, Dios ha prometido que estas cosas seguirán funcionando hasta el momento en que su Hijo vuelva para la consumación del reino y el juicio de la tierra. Tenemos claramente conciencia de que debemos seguir
obrando para la gloria del Señor en medio de todo este tiempo. Como dijo Martín Lutero en su tiempo, en otro contexto, pero aplicable también al nuestro. Si Jesucristo viniese el día de mañana, yo aún hoy sembraría un manzano. Puede hacerlo porque todavía no ha llegado. Puede hacerlo porque todavía nuestro Señor no ha cumplido otra de las promesas, que es la destrucción del mundo mediante otro medio. Ahora, en nuestro tiempo vemos claramente, vamos a ir buscando, por favor, dos textos. Tengan a la mano Mateo 24 y Segunda de Pedro. Ténganlo a la mano allí, Mateo 24, desde el 37, y Segunda de Pedro, desde el versículo 1. Segunda de Pedro 3, versículo 1. Ok. En medio de ese tiempo en donde, como decíamos desde un principio, tantas especulaciones se han levantado alrededor del arco iris, y que una minúscula proporción de la población está obligando de una manera avasallante a las demás personas en el mundo a subyugarse a una pervertida concepción del arco iris, el cristianismo debe, con todas las fuerzas que el poder del Espíritu de Dios nos ha entregado para hacer nuestra labor en la tierra, volver a levantar en alto el concepto verdadero, bíblico, del arco iris. Es la señal de un pacto divino, de preservar la tierra para que se lleve a cabo todo el resto de la consumación de la historia de la redención. Pero también es un recordatorio, esa señal del pacto. Cuando usted la vea, recuérdelo, que Dios se airó contra el orgullo de los hombres malvados y los destruyó. Y estas personas el día de hoy, muchas de ellas están tomando el arco iris y ellos dicen, es el día del orgullo gay, por ejemplo. No sé si cuando esta publicación esté en YouTube la van a brindar, me imagino que sí. Es el orgullo gay, la bandera del orgullo gay, la bandera del arco iris. No, no es de ellos. No pertenece a ellos. No significa lo que ellos u otros paganos o perversos quieran atribuirle. Significa lo que Dios dice que significa. Y Dios está teniendo mucha gracia en este tiempo. Todavía tiene paciencia en este tiempo. Todavía en el día de hoy gozamos de la bendición del pacto de Dios con Noé, por esa gracia que se extiende de manera general sobre toda la tierra. Pero las Escrituras dicen que un día, llegado el momento, esto se retirará de en medio. Leemos a nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, versículos 37 al 42, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sucederá como en los días de Noé, pero esta destrucción repentina que viene, como en los días de Noé, es repentina y viene de esa manera. No viene en agua como en los días de Noé. Aquel mundo pereció anegado en agua. Este está preservado para un elemento distinto, el fuego. Y con este texto culminaremos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 14. Es una reprensión a nuestras vidas para que consideremos lo que ocurrió en el tiempo con Noé, el pacto que Dios hizo con Noé,
cómo fue la tierra destruida en el tiempo de Noé y cómo se nos promete que va a ser renovada la tierra en este tiempo para que permanezcamos en santidad y honor ante el Dios que nos ha creado y que nos preserva la vida. Leemos: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Bendita sea la palabra del Señor. Que ninguna doctrina de hombre o especulación humana nos mueva de este firme fundamento. Dios sostiene la tierra. Dios preserva la tierra. Y todo esto está también guardado para un juicio final, por el fuego y ya no por el agua, en el que todas las cosas serán deshechas como por fuego. Los elementos ardiendo se fundirán, los impíos y sus obras impías serán quemados. Y de sobre la tierra descenderán al infierno, al fuego eterno, por la eternidad. Mas Dios preservará, así como preservó a Noé, preservará en su gracia a los fieles, a los suyos, a aquellos que por su gracia han sido llamados para esta gran salvación que en Cristo Jesús, nuestra arca de salvación, nos ha sido dada. Bendito sea el Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos nos hayas permitido escuchar la exposición de tus palabras. La verdad es que ni siquiera merecemos que tu palabra sea expuesta. No merecemos tener entendimiento de ella. No merecemos ser enriquecidos con ella. Porque sí, es lo que tú haces mediante esta exposición. Enriqueces nuestra vida. Y no solo nuestro entendimiento. Haces arder nuestros afectos para movernos hacia ti, para glorificarte. Al fin y al cabo, este es el verdadero propósito de toda correcta teología, de toda ortodoxia, la adoración a ti, la correcta y adecuada adoración. Así pues te rogamos que mediante esta enseñanza que hemos tenido, más que solamente comprender cómo tú tratas con el ser humano por medio de pactos en tu escritura,
más que solamente o mínimamente comprender esto, que nos puedas dar el entendimiento, bendito Dios, de que todas las cosas por tu poder han sido creadas y por el poder de tu voz subsisten hasta el día de hoy y seguirán subsistiendo como has prometido hasta el día del juicio final. Tú has prometido esto. Danos pues la confianza de vivir en ese contexto, administrando los elementos de esta creación de una manera que te honre y te glorifique, confiando que tú has prometido día y noche, invierno y verano, siembra y cosecha, el ciclo de esta vida, que no está en poder o arbitrio humano, sino que están en tu criterio y tu poder. Tú lo has prometido, que podamos entonces descansar en esta promesa, que tú no volverás a destruir el mundo por medio de un diluvio y harás que se mantengan todas estas cosas, las estaciones, todas estas cosas para nuestro provecho. Muchas veces, por supuesto, pecaremos contra ti. Aún así, tu gracia mantendrá el curso de estas cosas. Te rogamos, bendito Dios, que nos permitas recordar también que un día tú juzgarás por fuego las obras y a las personas impías, y que quemarás todo esto y harás nuevos cielos y nueva tierra en los que habitarán la justicia, en donde no habrá necedad, en donde habrá amor, paz, benignidad, paciencia, bondad. El fruto del Espíritu está perfectamente allí realizado. Y nosotros mismos seremos perfeccionados, glorificados, sin pecado, sin maldad, sin un pensamiento malo, sin una palabra indebida, sin un acto impío. Por fin ya, a imagen y semejanza tuyos, como prometiste desde un principio, que sucedería por medio de esta simiente prometida, Jesucristo, el postrer Adán. Bendito Dios, gracias por todo esto. Ayúdanos a permanecer firmes, velando como tu palabra nos manda, en santidad, en paz, en amor hacia ti, pero sobre todo, reclamando ante este mundo tu verdad. Clamando, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, que has creado todas las cosas. Que ese arco iris es un pacto. Es la señal del pacto que tú hiciste. Y que con celo podamos vindicar la gloria de tu nombre en medio de esto. Y no permitamos que en medio nuestro sea mancillada tu gloria, blasfemado tu nombre, tomando los elementos de los cuales tú has hablado en la historia, apropiándolos de manera correcta, diciendo lo que es correcto, y que esta gente o cualquier otro tome estas cosas para tergiversarlas y hacerlas profanas. No nos permita, Señor, estar en paz con un mundo así. Haznos pregoneros de justicia, como dice tu palabra, como lo era Noé, y como lo fueron los santos ilustres en tu palabra, que aunque eran todos pecadores como nosotros, fueron salvos por la misma gracia que hoy nosotros recibimos, justificados por la misma fe que hoy a nosotros nos justifica, y esperaron la misma simiente que hoy ha muerto por nosotros. Gracias, amado Padre Celestial, por tu palabra. En Cristo Jesús, a ti damos gloria y honra.